Ya estamos culminando esta semanita. Ha sido una semana un poco estresante para mí porque, saben, hermanos, eh, tener estos temas no es fácil, hermanos. O sea, yo tengo mucha información en la cabeza, pero organizar eso, hacer las diapositivas, todo eso se hizo, lo he venido haciendo apenas hace poco. Entonces les agradezco, pues, y perdonan que ayer inclusive me exageré un poquitico y no me dio el tiempo para presentar todo lo que yo quería, pero aún así, aquellos que quieran, pues, tener un poquito más de información, me pueden hablar al interno y yo les envío información. Lo importante Dios aquí, lo hermanos, bendiga, es que, hermanito, por todo su esfuerzo. ok, hermanita Igneri, me vuelvo y coloco el micrófono. Lo importante aquí, hermanitos, es que, bueno, yo sé que es mucha información, yo sé que de pronto nos puede dar una indigestión de tanta cosa, eh, pero algo se debe de quedar, hermanos. O sea, y lo importante es que tengamos la idea general de todo y que más allá, como les dije al principio, las profecías no son para satisfacer nuestra curiosidad, ni mucho menos, sino que son es la revelación de Dios para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos concienticemos del tiempo que estamos viviendo, y entonces también eso nos haga despertar y nos haga también que ayudemos a otros a prepararse para la venida del Señor. Amén, Reciban amén. un abrazo muy, muy especial de parte mía y de parte del Señor Jesucristo. En este momento me voy a encomendar al Señor, como siempre, para tener una oración, y voy a orar especialmente por cada una de sus necesidades allí en mi mente. Voy a arrodillarme y ustedes me pueden acompañar también allí Omar, inclinando su rostro. Sí, dígame. eh, de pronto para que tengan en cuenta ahí en las oraciones, Ujú. un compañero mío un compañero de la oficina que se accidentó, él Se se llama accidentó. Carlos Andrés. Yo Carlos Andrés. estoy, yo estoy apenas, sí, Carlos Andrés Bedoya. Ok, Yo acabé de salir de la clínica y voy apenas para la casa. Bueno, Estábamos con él desde mediodía. bueno, claro, amén, hermano. amén. Vamos a Mi orar por hermanito él. Omar, disculpe por favor, también para tener en cuenta el hermano César Villa que está hospitalizado. Dios le bendiga. César Amén. Ok, vamos a orar en este momento entonces. Para orar por la hermana Ledis y familia. Vale. Ladies. Ok, Y familia. ok. Bueno, Espero. Hermano Omar, buenas noches, un Sí, feliz santo sábado para todos. amén. Para orar también, por favor, les pido por mi hijo Andrés Gerardo Silva Wilches, amén, que tuvo un Ok, accidente en moto, ya lo operaron, gracias a Dios, pero amén, entonces ahora porque su recuperación y todo sea todo un éxito. amén. ok. Vamos a orar. El Señor conoce estas necesidades. Si de pronto no menciono alguna, eh, ya el Señor ha escuchado eso y sabemos que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor escuchando. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, querido Dios, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque pronto acabará, Señor, este mundo de dolor, este mundo donde hay maldad, donde hay tantas tragedias y cosas, Señor. Pero este mundo como está también es hermoso por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, por esa sangre que Él derramó por nosotros, y nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a tu trono de la gracia. Aquí están mis hermanitos. Tú has escuchado esas necesidades, oh Señor. Tú sabes cómo está hoy Carlos Andrés, oh Señor. Para que seas propicio, oh Señor, para sanarlo allí donde está, oh Señor. Te ruego, Padre, una bendición muy especial por él, Señor. Ruego, Padre Celestial, por Ledis, por su familia, Señor. También por el hijo de mi hermano Gerardo Silva, oh Señor. Todos y cada uno tienen unas necesidades muy especiales, oh Padre. Por el hermano César Villa, que también está hospitalizado. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición para que veamos obrar tu mano poderosamente en nuestras vidas y en las vidas de estos hermanos y de todos los que de alguna u otra forma tienen alguna necesidad, Señor.
ruego, Padre Celestial, que se haga tu voluntad, Señor, y que tu nombre se glorifique en cada uno de ellos, oh Dios. Al abrir tu palabra, te pido que seas propicio a mí, para que no sean palabras mías, oh Dios, sino solamente tu palabra, y para que tu nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, Señor, por quien oramos y Él que vive por y reina por los siglos de los siglos. Por Él pedimos todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, como Amén. ya escucharon, hermanos, hay Amén. que hay que perseverar en estas oraciones. ¿Listo? Vamos a pedir el favor de que cierren entonces ahora sí sus micrófonos, porque hoy no quiero pasarme de las 9, legalmente no quiero pasarme de las 9. Este tema de Estados Unidos en la profecía es el que nos compete hoy y hay mucho que decir de él, pero solamente voy a decir algunas cositas. Hermanos, ¿por qué es importante? Me están llamando, pero no puedo ahora contestar. Miren, ¿por qué es importante, hermanos, todas estas cosas me desconcentran? ¿Por qué es importante, hermanos, que tengamos en cuenta eh, todos los detalles de cómo Estados Unidos llegó a ser lo que ahora es? Y es cierto que Dios no reveló todos esos detalles, pero sí reveló el clima, cómo llegaría, ¿cierto? Cómo estaría esta nación antes de la venida del Señor. Pero cuando uno mira los detalles, ¿qué pasa? Que simplemente la fe en la palabra de Dios, nuestra fe en la palabra de Dios, la verdad, aumenta nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, es importante que tengamos esto presente. Voy a leer un versículo, está en el capítulo 12 de Apocalipsis y es clave para que entendamos esto. Dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ya eh, vamos a mirar cómo esto se cumple, cómo esta profecía se cumple. Voy a compartir pantalla como siempre. Voy acá, permítanme, y voy a meterme aquí donde está la presentación para esta noche. Ok, muy bien. Aquí está Estados Unidos en la profecía. Muy bien. Y aquí tenemos entonces una bonita imagen allí, el águila y la bandera de los Estados Unidos. A propósito, una bandera que tiene raíces jesuitas de una empresa o de una compañía jesuita, pero eso será tema de otra ocasión. Leíamos en Apocalipsis capítulo 12 este texto, ¿cierto? Pero la tierra ayudó a la mujer y dice que esa agua que la serpiente, que nosotros sabemos que es Satanás, había echado para perseguir a la mujer, dice que la tierra tragó ese río que el dragón había echado de su boca. Ahora, eh, nosotros sabemos, y según Apocalipsis capítulo 13, aparece una primera bestia, ¿cierto? Allí está la bestia que tiene una connotación de ser, ¿cierto? Eh, una acumulación de las bestias de Daniel capítulo 7, que estudiamos también esta semana. Dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Yo no voy a entrar ahora a desglosar todos estos detalles porque no hay tiempo y la primera bestia no es el estudio de esta noche. Algún día podríamos estudiar en detalle todas estas características, de pronto para algunos hermanos que no las conocen, pero sí podemos mencionar algunas cositas. Recordemos que los 10 cuernos representan las 10 naciones en las que se fragmentó el imperio romano, ¿cierto? Y
Las 7 cabezas representan 7 reinos, como lo dice Apocalipsis 17. Pero aquí en los cuernos, que son esos reinos que se fragmentó, para Apocalipsis 13 es el clímax, es el final de la historia, donde se impone la marca de la bestia y es previo a la segunda venida de Cristo. Estos cuernos tienen diademas. Si ustedes ven en Apocalipsis 17 no hay diademas, aquí sí tienen diademas, quiere decir que estos reyes están gobernando con una autonomía propia y están gobernando juntamente con la bestia. Y dice que sobre sus cabezas tienen un nombre blasfemo, eso también lo expliqué esta semanita hablando de los nombres de blasfemia. Dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. No vamos a hablar mucho de esto, ustedes saben que esto representa precisamente que estas bestias, como leímos en Daniel capítulo 11, se les prolongó la vida hasta cierto tiempo, es decir, que esta bestia tiene características de esas bestias del pasado. Es decir, se les ha heredado las cosas, las costumbres, la religiosidad que había en su época. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de esas cabezas es el sistema papal y nosotros sabemos que él recibió una herida de muerte, ¿verdad? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia para actuar 42 meses. Es decir, el mismo periodo profético de Daniel de tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, es lo mismo que 42 meses, pero como son proféticos, se me olvidó hacer el cuadrito que les dije que se los iba a hacer acerca de cómo se saca también la hora profética, pero será en otra ocasión. Así que lo que está diciendo aquí este, la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13 es que este poder actúa 42 meses o 1260 años, ¿cierto? Y persigue a los cristianos, tal como lo hace el mismo cuerno pequeño. Es decir, esta bestia es el mismo cuerno pequeño. ¿Por qué sabemos? Porque tiene el mismo periodo profético de actuación, porque hace lo mismo, es decir, habla palabras contra el Altísimo, tal como decía Daniel capítulo 7, versículo 25, a los santos del Altísimo quebranta y piensa que puede cambiar los tiempos y idéntica. Así que aquí vemos algunas de sus actuaciones. Aquí vemos la iglesia de Jesús en Roma, es una iglesia de los jesuitas. Y como ustedes saben, aquí aparece las imágenes de Loyola y de Francisco Javier, que fueron los fundadores de los jesuitas. Allí se ve en la primera imagen a la izquierda y están las imágenes o estatuas de ellos. Y a la izquierda, entonces, aparece Ignacio Loyola, es la imagen que vemos más grande, más detallada, y Ignacio está aplastando una mujer bajo sus pies. Como ustedes saben, y esto lo pueden estudiar cuando estudiamos Apocalipsis 12, una mujer en la Biblia representa a la iglesia, ¿sí? La iglesia en este caso, Loyola está aplastando la iglesia de Cristo, porque es una mujer la que él está aplastando. Así que probablemente esta mujer representa a los luteranos y a los calvinistas, porque al entrar a la iglesia, ellos no tienen reparo en decir eso, y eso inclusive aparecía en una escritura antes del Concilio Vaticano II. Ellos tenían unas placas que decían que se trataba de esto, de que eran los luteranos y los calvinistas. Pero después del Concilio Vaticano II, pues esas placas fueron retiradas, pero hermanos, por supuesto que las estatuas no fueron retiradas. Y aquí vemos entonces la iglesia de Loyola en Roma y la iglesia de Quebec en Canadá, mostrando así que Roma no se quedó quieto, sino que a través de su orden jesuita, como estudiamos anoche, fue y invadió todas las regiones, aún llegó a América. Aquí vemos a la izquierda
aparece la famosa imagen de María lanzando fuera del cielo a las dos personas que le molestaban, que eran Juan Hus y Martín Lutero. Y ayudándola está ese pequeño querubín, quien está arrancando páginas de los escritos de Martín Lutero y probablemente también los de Hus. Así que, como ustedes saben, los escritos de Lutero pues era la misma Biblia, porque él tradujo la Biblia al alemán. Así que las Sagradas Escrituras están siendo erradicadas por el poder de María, quien es considerada como mediadora de toda la gracia y también abogada del pueblo de Dios. Es decir, otra mediadora. Pero la Biblia dice, hermanos, que el único mediador que tenemos es el Señor Jesús. Y ella es inmaculada, ¿cierto? Es considerada como inmaculada, es decir, sin pecado. Así que si ella estaba sin pecado, hermanos, quiere decir que Jesús no descendió totalmente. Y esto también niega el plan de salvación, hermanos, porque si Dios podía considerar a una persona como inmaculada sin necesitar la sangre expiatoria de Cristo, pues entonces podría hacerlo también por nosotros, ¿verdad? Así, entonces, en la teología católica, la expiación o el derramamiento de sangre no es algo necesario para la salvación, hermanos. Así que son solamente las buenas obras de Cristo, como yo les conté en la entera y todo, ¿cierto? A quien llamaban la Reina del Cielo, la consideraban muchas veces por encima del mismo Lucífero, o Lucifer, claro, por ser la madre de él mismo. Entonces, por eso hoy en los rezos vemos que se le reza más a María que al mismo Dios. Allí vemos a Loyola en la imagen del centro parado sobre Martín Lutero, y Lutero tiene las Sagradas Escrituras en sus manos, mientras que Ignacio tiene en sus manos un documento mariano. Ellos tratan a toda costa de meter a María como la mediadora, porque arriba, ellos tienen una doctrina que es exotérica con exterior, que es la que le enseñan a los católicos, a los hermanos pues que van a la iglesia, y por supuesto no les enseñan las escrituras. Y eso es lo que ellos tienen otra doctrina que es esotérica con ese, es decir, oculta, que es la que ellos manejan arriba, en los altos rangos, y en realidad su Dios es el mismo Lucifer. Y Hermano, esto no es, yo no lo estoy hermano inventando, yo Omar, ya les mostré anoche muchas. hermano Sí, Omar, yo le dígame. pregunto, ese señor Oyola era un jesuita, Ignacio de Loyola era un jesuita. Sí, claro. Ignacio Loyola fue el que creó el orden de los jesuitas por allá por 1540, luego de que Martín Lutero pues clavara las 95 tesis allá en la iglesia de Wittenberg y empezar allí con la revolución en Europa y surgiera pues el protestantismo, porque se dieron cuenta de que la iglesia católica les había estado engañando. Entonces, como ellos estaban perdiendo tantos adeptos, surgió este hombre, Ignacio Loyola, a quien a propósito lo canonizaron también, es santo también, según ellos, y él fue el que creó esta orden en 1540 y tomó las riendas de la Inquisición, ya que los que estaban manejando la Inquisición para entonces, pues no estaban siendo muy certeros a la hora de manejarla y estaban perdiendo muchos adeptos. Aquí vemos también en la iglesia de Quebec, en Canadá, entonces, que por el poder de María, él erradicaría, ¿cierto? Allí está Loyola otra vez, erradicaría a Martín Lutero, a la Reforma Protestante y, por supuesto, hermanos, a las Sagradas Escrituras. Por eso les he dicho que ellos odian la Biblia. Ellos no quieren nada con la Biblia, por eso ellos no les dicen a los hermanos católicos que lleven la Biblia a la iglesia, porque la Biblia claramente los desenmascara. La profecía decía que
esta bestia actuaría por 42 meses, según acabamos de leer en el versículo 6, esta primera bestia. Y John Wesley, ¿cierto? El fundador de la iglesia wesleyana, un hombre muy devoto y gran cristiano, decía en sus notas sobre el libro de Apocalipsis en 1754 y los que decía que el Papa era el anticristo. Hoy en día en la iglesia wesleyana no se cree eso porque, como les conté, los jesuitas se infiltraron en todas las iglesias para cambiar ese pensamiento y la estrategia de ellos siempre es educación contra educación, cambiar el pensamiento de las personas. Y John Wesley decía, la bestia que sube de la tierra aún no ha llegado. Ahora él está hablando de la bestia, la segunda bestia, ¿sí? Que para entonces estaría por ascender. Y dice, aunque no puede estar lejos, dice él, porque debe aparecer al final de los 1260 años de la primera bestia. ¿Cómo les parece esto? Dios mismo utilizando a estos hombres, revelándoles las verdades proféticas. Y lo escribí y nosotros sabemos que fue después de 1798 que entonces con todo su poder aparecería Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 13, del versículo 11, perdón, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que sube de la tierra, notemos que la primera bestia subía del mar, porque para entonces Europa estaba ocupada con muchas personas, pero ahora esta bestia surge de la tierra. El mar es lo contrario a la tierra es lo contrario al mar. Así que la tierra sencillamente representa un lugar deshabitado, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Y aquí llegaron entonces todos los jesuitas, porque como vimos ayer, una de las reglas del libro El arte de la guerra que escribió realmente fue un jesuita, era que ellos tenían que llegar primero al campo de batalla. Como los cristianos estaban emigrando de Europa hacia América, la tierra de la libertad, y llegaban allí, nosotros leímos como Benjamín, sí, pues todos estos presidentes, todos estos hombres prominentes decían que allí llegaban a sus costas los mismos católicos disfrazados de protestantes y llegaban y desembarcaban. La profecía decía, pero la tierra ayudó a la mujer. Como ellos estaban siendo perseguidos en Europa, encontraron en América la tierra de la libertad. Ahora, la tierra no es Norteamérica, la tierra es toda América, porque toda América fue donde huyeron todos los cristianos y empezaron a colonizar y a sentarse allí huyendo de la Inquisición. Pero de la parte norte de la tierra, de la parte norte, surge otra bestia, y es esta de la que estamos hablando allí, una bestia que dice aquí que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, la apariencia es de cristiandad, pero hablar en la Biblia significa actuar, actuar como dragón. Entonces, ¿cuál fue el plan de los jesuitas inicialmente? Fue llegar de primeras al campo de batalla, ¿sí? Para desde allí, desde América, contrarrestar eso. Y ellos entonces, como en Estados Unidos de Norteamérica se les cerró las puertas a ellos, ellos tenían que tratar de hacer que Estados Unidos fuera una nación independiente y donde ellos pudieran entrar con la religión, ¿sí? Pero como tenían las puertas cerradas, ustedes ven que, por ejemplo, en Estados Unidos no hacen procesiones cuando hay Semana Santa, eso no se ve allá. Hermanos, ellos trajeron toda la religión en toda su poderío, yo no sé qué palabra utilizar, pero hicieron mucho énfasis en Sudamérica y sobre todo en Centroamérica y sobre todo en México. ¿Por qué en México? Porque México era el país que colindaba con Estados Unidos. Entonces, al ellos tener allí adeptos, podrían entrar
Y todos esos puritanos que llegaron de Europa, todos esos cristianos que leían la Biblia, pues sencillamente toda esa generación fue pasando, hermanos, fue pasando y entonces ahora ellos pudieron entrar de una mejor manera. Y hicieron de Estados Unidos, le hicieron una propaganda tremenda como la tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades, donde todos los pobres, los que vivían en América, podían ir, ya estando ellos adoctrinados con la religión romana, podían llegar allí para que todas aquellas personas que vivían en Estados Unidos, que eran cristianos, que leían la Biblia, pues que esa generación se perdiera. Si ustedes leen el libro Cortinas de Humo, hay una orden que se llama la Orden de los Caballeros de Colón, también es una orden jesuita, y el propósito de ellos es hacer de Estados Unidos una nación católica. Por eso, primeros en el campo de batalla, allí vemos un sacerdote jesuita llegando y hablando con los indios y también los colonizadores allí, persuadiéndolos para ser católicos. Ellos establecieron su religión colocando primeramente los pies y dándole a cada lugar ¿cómo decir? Dándole una connotación católica, tratando de imponer el catolicismo. Y aquí vemos a la ciudad de Washington, ¿sí? Washington, D.C., que hoy es la capital, tierra jesuita, precisamente. Lo primero que hicieron fue establecer un símbolo de la independencia de los Estados Unidos en honor a Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Pero miren qué tenemos allí, un obelisco. ¿Recuerdan cuando leímos, estudiamos Ezequiel capítulo 8, que era que fue lo que colocaron los hijos de Israel al lado del templo de Jehová? Un obelisco, el símbolo de Tamuz, del aparato reproductor de Tamuz. Ahí está el símbolo de la fertilidad, trayendo su religión, la religión de los Baales, precisamente a esta nación, a la fuerza, a como diera lugar. Y entonces, hermanos, la historia dice que también fue este sacerdote jesuita, el padre Andrew White, que el 22 de noviembre de 1633, noten que fue mucho antes de que se firmara la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776, ¿cierto? Él declara a Maryland, que a propósito, la ciudad de Maryland significa la ciudad de María o tierra de María. ¿Ven cómo quieren meter a María allí? En realidad no es la misma Virgen María. Nosotros sabemos que la Virgen María pues fue una mujer buena. En realidad es la que ellos llamaban la reina del cielo, la Semiramis. Y dice que este hombre entonces declara el 22 de noviembre como el día festivo de Santa Cecilia, una mártir romana del siglo III y patrona tradicional de los músicos. Así que todo esto lo podemos ver, no vamos a leer todo porque no hay tiempo. Este es un hombre activista, predicador americano y que finalmente murió convirtiéndose al catolicismo. Pero él decía así: sin duda es la intención del Papa poseer América. En esta intención es ayudado por los jesuitas. Miren todo lo que decían. Era tanta la influencia, tanto el apogeo de esta orden por hacer de Estados Unidos una nación católica, y seguramente él también fue influenciado por ellos. Y dice aquí, y por todos los prelados y sacerdotes católicos. Si la Iglesia Católica se vuelve predominante aquí, todos los protestantes serán exterminados. Eso era lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque sabía qué clase de personas eran esta orden. Aquí habla del general Ricky, no vamos a leer, solo les voy a contar algunas cosas. El general Lorenzo Ricky era el general de los jesuitas para la época previa a la firma de la independencia de los Estados Unidos. Así que el Papa dio una aprobación
a la Sociedad de Jesús. Había una presión por acabar con esta orden y entonces cuando fue elegido el Papa Clemente XIII, él decidió suprimir la orden debido a esa presión. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente encarceló al general Lorenzo Ricci en un lugar o en una celda cerca al Vaticano, en un castillo, y ya después salieron con la historia de que este Lorenzo Ricci había fallecido, pero en realidad este hombre falleció. Pues resulta que durante el otoño de 1775, el Congreso autorizó un comité llamado, un comité formado por Benjamin Franklin, Thomas Leach, Harrison y George Washington. Es decir, había hombres prominentes allí en esta reunión y apareció un hombre llamado el profesor, que era un hombre que había viajado y que venía de Europa. Cuando él llegó allí, eh, las palabras que dijo fueron, América, Dios ha querido que América sea libre. Y nosotros sabemos que fue una presión tremenda la que ellos tuvieron para que América se independizara de Inglaterra, porque al independizarse de Inglaterra y como a ellos en Inglaterra se les habían cerrado las puertas, ellos ahora podían llegar allí con la religión católica, siendo Estados Unidos un país libre de Inglaterra y colocando en su constitución la religión, tal como lo vimos ayer en declaraciones de estos hombres eh, que decían que la constitución no podía América tenía que ser un país libre y tenían que cumplir esto. Así que todos prorrumpieron en aplauso y en un grito cuando este hombre dijo, América, Dios ha querido que América sea libre. Lo que nosotros y lo que se ha establecido es que en realidad este hombre era el mismo Lorenzo Ricci, quien decían que había muerto, pero en realidad no era cierto, hermanos. Así que, hermanos, ellos fueron los que le dieron la independencia, los que promovieron todo eso y las guerras. Aquí en el billete de dólar vemos precisamente esos sellos que tiene el sello de los Estados Unidos por ambos lados. Entonces está el lado izquierdo y en el lado derecho, ese es el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Todas las proclamaciones presidenciales, legislativas y judiciales tienen que llevar este sello, hermanos, para que sean auténticos y para que sean una ley. Y este sello fue adoptado en 1782, es decir, solo 6 años después de la Declaración de Independencia, que fue en 1776. ¿Qué vemos allí? Vemos una pirámide, ¿cierto? Y las inscripciones en latín. ¿Por qué en latín? Si Estados Unidos no tiene nada que ver con Roma, pues sí tiene mucho que ver, como lo hemos visto. Y allí aparece en latín Aniut Queptis, ¿cierto? Que significa Él ha favorecido nuestra empresa. ¿Quién es el que ha favorecido la empresa? No es Dios, es el sol que está prorrumpiendo allí en esa pirámide inconclusa, ¿cierto? Que tiene el ojo de la providencia saliendo de la pirámide. No sé cuántos han visto artistas de Hollywood allí cerrando un ojo, ¿cierto? Y colocando la mano así. Esto representa precisamente esto y el ojo de la providencia saliendo de la pirámide, ¿cierto? Así que también allí se ve saliendo del ojo, se ven los rayos del sol. Y al pie de la pirámide, en la parte de abajo, también está en números romanos el año 1776, ¿cierto? Que es el año en que ellos se independizaron. Y abajo, también en latín, el texto Novus Ordinum Seclorum, que significa nuevo orden de los siglos o nuevo orden mundial, que eso es lo que quieren establecer ellos, un nuevo orden donde Estados Unidos
entre allí como nación católica, hermanos. Nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos, también en romano. Y ya en el otro sello, pues vemos allí el águila, que es un símbolo pagano, ¿verdad? Abominable, aquel símbolo que los romanos colocaron como estandarte cuando Sestio Galo invadió Jerusalén en el 66, las alas extendidas mirando hacia la derecha con flechas en sus garras. Todo esto tiene un simbolismo, ¿verdad? La guerra que ellos también han promovido a través de las edades, las guerras, y encima del águila así, no puede faltar el sol irrumpiendo a través de las nubes. Así que los historiadores documentan que los Estados Unidos obtuvieron su sello oficial directamente del Imperio Romano, lo que estaba en los estándares romanos. Por eso ustedes quizás puedan ver, los que han viajado a Estados Unidos, que todos los edificios papales tienen la arquitectura romana. La ciudad está llena de estatuas que conmemoran eventos históricos y los héroes, al igual que sucedía en Roma. Así que muchas estatuas de ellas tienen inclusive números romanos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues lo que ellos primero quisieron hacer fue obtener un satélite que fuera exclusivo para la Iglesia Católica, para presentar desde allí todos los programas televisivos, porque sabían que a través de este medio podían conquistar las mentes de todas las personas. Y entonces ustedes ven que en un principio, yo recuerdo cuando yo era niño, yo me sentaba a ver televisión y entonces veíamos programas como los Walton, no sé si alguno tiene la edad mía o un poquito más, debe saber eso, que estaba una familia que se llamaba los Walton, un programa protestante donde esa familia cuando se sentaba a la mesa oraba, leían la Biblia, ¿cierto? Y creo que hasta la familia Ingalls tuvo esta connotación, pero después ellos fueron introduciendo programas de televisión donde se mostraba a la Iglesia Católica con otra cara. Y entonces empezamos a ver programas como La Monjita Voladora, ¿cierto? Y aquí vemos, este es una parte del libro Cortinas de Humo. El que quiera tener este libro, yo imprimí varios, por si alguno quiere tenerlo, puede hablar conmigo. Este libro lo escribió un hermano bautista y ahí da muchos elementos y declaraciones del ex jesuita Alberto Rivera, quien murió envenenado, y él cuenta todas estas cosas allí, cómo llegó el satélite y allí salió en esta parte que aparece en la izquierda, las noticias que aparecían en un periódico que se llamaba Our Sunday Visitor, ¿sí? Y ahí contaba cómo entonces ahora en Estados Unidos la Iglesia Católica llegaba con su satélite a implementar sus programas. Y entonces en los programas de espectáculo invitaban a sacerdotes, donde ellos se reían para que la gente empezara a querer a esos sacerdotes y contaban chistes en esos programas de concurso y se burlaban de los pastores evangélicos. Y todo esto fue haciendo que ellos pudieran cambiar el pensamiento de muchas personas y de otros que ignoraban. Y toda esa generación de puritanos, mientras morían y finalmente iban surgiendo estas personas que despreciaban la Biblia. Y entonces fue así como entonces empezaron a llegar con la religión católica tratando de cambiar las mentes. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos siempre fue tener la religión aparte del Estado. No podían gobernar juntos, por eso no han podido implementarla totalmente. Y hermanos, claro, entonces ahora ellos podían así cambiar las mentes de las personas y todo eso, todos esos crímenes de lesa humanidad que cometieron en Europa durante todo ese tiempo, toda esa imagen tenía que cambiar, ¿cierto? Charles Chiniquy en su, creo que es en ese libro donde aparece 50 años en la iglesia de Roma, él dice que
El plan de los jesuitas era que después de 1798 pasaran al menos 3 generaciones. Y decía allí en ese libro que la primera generación pues no les pertenecería porque todavía recordarían todo lo que la Iglesia romana había hecho, pero la segunda generación casi les pertenecería y la tercera totalmente. Y esto es lo que vemos ahora en el cumplimiento profético de lo que hacen, hermanos. Por eso ellos llegaron allí y fueron los primeros en hacer de Hollywood su gran pantalla para que muchas personas se entretuvieran con la programación que se presentaba allí, hermanos. Y entonces, hermanos, en esos programas sencillamente en el cine se promueve y se ha venido promoviendo la violencia, el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad, las drogas, haciendo que la gente se olvide de Dios, que se olvide su palabra, que la gente menosprecie la Biblia. Ese era el plan de Satanás. El plan con esta orden jesuita, con estas langostas que se extendieron por toda la tierra. Y como vimos ayer, son muchas personas que están metidas allí, hombres famosos, científicos, gente muy preparada, que ha estudiado en las mejores universidades de Oxford, de Harvard, y tienen esta misión, y muchos de ellos hacen las cosas y ni saben por qué lo hacen, hermanos. Pero Hollywood fue la maquinaria para que la juventud se perdiera, para que el mundo llegara a ser lo que hoy es. Y esta orden jesuita detrás de todas estas cosas. Y por eso hoy vemos a los jóvenes perdidos en la drogadicción, las jóvenes que no quieren ya nada, no saber nada de Dios, toda la gente invadida por el secularismo, por la moda, por las cosas de este mundo, por la tecnología y se olvidan de Dios, hermanos. Qué triste es todo esto. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Si nosotros somos ahora el Elías, mañana vamos a hablar de eso, mañana no, el domingo, porque mañana no va a haber conferencia, de una vez les digo, mañana no, porque mañana salimos muy tarde, muy cansados, perdón. Entonces, la conclusión de estas profecías la vamos a dejar para el domingo, para que sepan de una vez. Entonces miremos todo el plan que tiene Satanás y él, como les dije, como aprendimos en la enseñanza del santuario, Satanás lo que no quiere es que nosotros llevemos los pecados hasta el santuario, que no entremos por ese camino amplio, como dice Hebreos capítulo 10, el camino amplio y maravilloso que nos abrió el Señor Jesús hacia el santuario celestial, dice Hebreos capítulo 10. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos libertad, hermanos. Y mire cómo es que tenemos esa libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, el sumo sacerdote que es Cristo Jesús, sobre la casa de Dios, dice Él, y nos exhorta a que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque tenemos un Dios grande, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué versículo más maravilloso, qué grandeza. Y tenemos esa puerta abierta y podemos entrar hasta el santuario, hasta el mismo trono de la gracia. Pero ¿qué ha hecho Satanás con todo esto? Que la gente no mire allá, que la gente no mire al cielo y que se olviden de Dios para perdición de muchas personas. Por eso dice Apocalipsis 18, versículo 24, que en ella, hablando de esta gran Babilonia, se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Mortandad, mortandad, mortandad. Pero la tierra abrió su boca y tragó el río. Ese río representa toda esa gente mala que estaba persiguiendo a la iglesia y ellos llegaron a América. Y fueron los mismos jesuitas, como les dije, los que se ocuparon de hacer de Estados Unidos, de darle la fama que hoy tiene para que, claro, como ellos no pueden entrar, tenían que buscar la forma, es que tienen unas estrategias tan tremendas de que la gente fuera allá, de que Estados Unidos fuera la nación de las oportunidades.
Ja, hermanos, esto realmente es tremendo. Y ya voy terminando aquí. Y nosotros encontramos que por primera vez en el año 2015, septiembre, un papa jesuita habló en el Congreso de los Estados Unidos. Y allí está Joe Biden, un jesuita, un jesuita, aplaudiendo a este papa. Este papa que cuando apareció por primera vez, apareció vestido de blanco, como un corderito, indefenso, con una cara de amabilidad, de amor, de pureza. Y hermanos, y ustedes saben toda la obra que el hombre hizo allí. Cada jesuita y cada papa, perdón, va cumpliendo una misión especial. Pero ahora, papa, y ahora este nuevo papa es norteamericano, prevoz, y apareció con unas vestiduras muy diferentes. Mientras que el Papa Francisco apareció con sus vestiduras blancas, ¿cierto? Para cambiar la mente de las personas una vez más. Ellos tenían que olvidar todo lo que el Papa fue en la Edad Media, esa autoridad que tenían. Ahora este Papa, el que encontramos ahora, que fue el Papa León, que es la continuación de los leones, el Papa León primero fue, por ejemplo, se dice que León primero fue el que precisamente firmó, Ya. a ver, no fue este, fue León XIII, el que promovió una ley dominical. El Papa León primero lo que sí hicieron fue traerle un muchachito en un pastel de 15 años. Y la historia de los leones es cruenta, pero nosotros tenemos un león, que es el león de la tribu de Judá, que está allí para cuidarnos, para ayudarnos. Este papa se hace llamar León XIV y ahora aparece con sus vestiduras diferentes a las de Francisco, las vestiduras rojas escarlatas como las de la Edad Media, donde él llega a ser el león para poner su autoridad, el primer, o mejor, el primer papa norteamericano y único papa norteamericano que ha existido, mis hermanos. ¿Cómo les parece esto? Permítanme. Y aquí nos vemos otra vez. Como les dije, hermanos, todas estas cosas mostrarnos que ya la profecía está prácticamente en el clímax, en su cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto? ¿Nos vamos a quedar allí todavía cruzados de brazos o vamos a concientizarnos? Todo lo que vemos ahora, el mundo como lo conocemos ahora, ha sido formado precisamente bajo estos estándares jesuitas. Ellos son los que prácticamente han formado el mundo como está ahora. Y están metidos en los deportes, en el fútbol, en las farmacéuticas. Si ustedes leen un libro que se llama La Papisa, ese es de dos autores periodistas, creo que son católicos, y ella cuenta como, por ejemplo, en Estados Unidos estuvo un sacerdote de apellido Spellman. Yo leí ese libro y él cuando llegó como hizo que la iglesia norteamericana surgiera con gran poder y compró grandes compañías como la Goodyear, como, ¿sí me están escuchando? Esto sí está prendido, sí, como la Goodyear y como otras multinacionales y ninguna, o sea, las riquezas que ellos tienen, ninguna compañía, por mucho dinero que tenga, les llega siquiera a los talones del dinero que ellos tienen. Cuenta allí también en ese libro como el Papa Pacelli, que fue el Papa de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, firmó los tratados de Letrán cuando él era el secretario de Estado. Y todas las arcas de la iglesia romana se fueron llenando de una manera impresionante. Hermanos, todo esto, vuelvo y repito,
Dios permite que nosotros lo conozcamos a través de la profecía, es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros entendamos el gran plan que Él no nos ha dejado a oscuras. Amos 3:7 dice, porque no hará Dios nada sin que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. Y Dios nos ha revelado todo eso. Y Cristo murió por ti, por mí, porque Cristo nos ama. Cristo quiere que nosotros seamos salvos. Ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros es algo maravilloso, hermanos. ¿Y nosotros qué haremos con todo esto, hermanos? Cuento una anécdota que un día un muchachito estaba en un colegio y este muchachito tenía mucha hambre, era un muchachito flaquito y allí estaba el otro muchachito que era gordo, que era rico y que siempre tenía algo recreo y entonces se va a desaparecer. El muchachito era quien le robaba todo. El profesor, tenemos que encontrar al ladrón y este ladrón, que lo encontremos, debe ser castigado. Sí, precisamente este muchacho lo descubrieron de la comida al niño rico, pero cuando el muchacho gordito se dio cuenta que era este muchacho que no tenía nada que comer, dijo, no, por favor no lo castigue, yo le regalo mi comida. Pero el profesor dijo, no, que dice que debe ser castigado porque no podemos pasar por encima de la ley. Así que este muchacho gordito, grande, rico, dijo, entonces, por favor, castíguenme a mí. No quiero que le pase nada a él. Cristo hizo algo así parecido por nosotros. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos tener y recibió los azotes por nosotros. Y todo esto que está escrito, Él prometió cuidar de su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso la palabra tal como está aquí es porque es voluntad de Dios. Algunos dicen, no, por allá que la coma Juanina, que no sé qué, y que Mateo 28:19 fue añadido. Eso es falso, hermanos. Porque si estos versículos aparecen aquí es precisamente porque Dios promete cuidar de su palabra y porque el que niegue estas cosas de la palabra de Dios sencillamente está negando el poder de Dios. Entonces, hay traducciones, sabemos que hay traducciones que son tendenciosas, sí, pero los originales están intactos. El textus receptus o texto recibido está intacto y todo dice así claramente, hermanos. Así que podemos confiar plenamente en su palabra, podemos confiar en sus profecías y podemos claramente decirle al mundo que Cristo viene pronto y expresarlo con alegría, con gozo, sabiendo que Dios nos cuidará del león y de los leones como cuidó a Daniel. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos confiar en el Señor Jesús y decirle gracias, Padre? Porque todas estas profecías y todos estos detalles lo que hacen es afirmar más nuestra fe en ti y en tu palabra. El Que, así micrófono abierto. que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta Amén. hora, damos gracias, Señor, porque tú eres quien has dirigido esto, Padre. No he sido yo porque yo no tengo nada, Padre. Eres tú, Padre, que has puesto y me has utilizado con tu poderoso espíritu para que al llegar a mi mente pueda transmitir este mensaje a mis hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de mi indignidad y a pesar de que todos nosotros somos indignos, tú nos das el privilegio de predicar tu palabra a las personas. Padre, permite que mis hermanos puedan anhelar, Señor, cada día el Espíritu Santo, así como yo, que todos podamos anhelarlo y que tu poderoso Espíritu nos utilice para que con amor, con tacto, con sabiduría, podamos salirle adelante a Satanás, que él ha sido tan astuto para que muchas personas se pierdan, pero que nosotros seamos más astutos, más sabios y nos Amén. dejemos por tu poderoso espíritu para que muchas personas conozcan tu verdad. Padre, todo Amén. te lo agradezco y te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, un abrazo, que Amén. Dios les bendiga, Amén. y entonces no nos vemos mañana, sino que el domingo para tener el último tema, que será el mensaje de los 3 ángeles. Listo. Que Dios Amén. los Feliz sábado, Amén. hermanito Omar. Feliz Dios sábado les para bendiga. todos. Para Dios les todos. bendiga.
Amén. Amén. Feliz sábado para todos. Excelente tema, hermano, gracias. Sábado. Que descansen. Amén. Ahorita antes de que salgan les voy a compartir las diapositivas allí en el grupo. Dios los bendiga, hasta luego. Muchas gracias, Omar. Amén, Bendiciones. hermanito, a usted y a su familia también. Hasta luego. Feliz noche, feliz sábado. Amén. Amén.